Este ha sido tan solo un adelanto de temas del día en imágenes y sonidos. Bienvenidos. Estamos en Telesur. Revisamos a esta hora la pregunta que le hacíamos en redes sociales. Acompáñenos, ya las traemos a pantalla. Temas del día, lo decimos en esta jornada. México, 10º país en población, 125.3 millones de personas. Hay 483 viviendas en riesgo en espera de demolición. Alcaldías dañadas, hasta el momento se conocen las más dañadas: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán. ¿Qué hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto a un año del sismo del 19S de magnitud 7.1? La pregunta que hacemos, usted puede opinar con nosotros en temas del día. Es esta la pregunta de la jornada. Puede escribir a nuestras cuentas @temastelesur, @DiosvaniTelesur. Estaremos a la espera de que usted se pronuncie y también podamos compartir sus opiniones en nuestra pantalla. Vamos a hablar de 3 temas fundamentales, también tenemos otros temas en desarrollo, tenemos otros tópicos que dicen nuestros corresponsales en un solo tuit. De eso y más, estamos listos ya para contarle a partir de este instante. Es miércoles, se reanuda también en esta jornada la discusión sobre el procedimiento denominado cuestión de confianza. Esto sucede en el Parlamento luego de que el ente aprobara una serie de reformas anticorrupción impulsadas por el gobierno peruano del presidente Martín Vizcarra. ¿De qué van estas reformas? ¿Por qué es que se está dando que el Congreso ha tardado tanto en aprobarlas? Ya se lo contamos en nuestro primer tema del día. Aquí tenemos los detalles, las imágenes que salen en vivo, en directo, sobre este debate que se llama así, cuestión de confianza. Hablamos de una decisión que fue adoptada con el voto unánime con los 112 legisladores presentes en el hemiciclo y se da luego de las recientes declaraciones del presidente Vizcarra de disolver ese ente. El Parlamento, si no aceptaba esta cuestión de confianza que fuera presentada por el mandatario, que buscaba nada más y nada menos que un respaldo político del Congreso para la aprobación de 4 proyectos de reforma constitucional que fueron presentados hace ya más de 40 días. Y después de esta presión, pues han comenzado las reacciones. Imágenes que traemos en vivo, en directo, de lo que acontece. Y también queremos con ustedes compartir algo de lo que sucedía más temprano. Y estamos yendo con el ánimo al tope, con confianza, con optimismo, porque creemos que las 4 reformas constitucionales que hemos presentado al Congreso y que pedimos que sean aprobadas no solo por el Congreso, sino vía referéndum por toda la población del Perú este año, va a merecer el respaldo y la confianza el día de hoy en el Congreso de la República. Así lo dijo el presidente Martín Vizcarra horas antes en el Perú. De esto se habla en todas partes, en Lima y en todo el país. Pero en Lima, la capital, se encuentra nuestro corresponsal Jaime Herrera, a quien sumamos a esta hora, para que nos pueda contar mucho más estas reacciones que se dan en torno a este voto de confianza que estaba pidiendo Vizcarra. ¿Cuáles son los 4 puntos fundamentales de los que tanto habla hoy el ciudadano en Chile? En Perú, digo. Hola, así es, Diosvani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te saludo desde Lima. Hace tan solo unos instantes ha retomado la sesión del Pleno, que fue suspendida por algunos minutos después de que se iniciara con la exposición primero del primer ministro y luego con el debate de los parlamentarios. ¿Cuáles son estos 4 puntos? El primero es la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que ya está aprobado. Ayer el Pleno del Congreso lo aprobó, pero quedan pendientes 3 temas. El primero, el tema de la bicameralidad del legislativo, la no reelección de los parlamentarios y el límite del financiamiento para las campañas electorales. Estos 3 puntos tienen que ser también aprobados en el Pleno del Congreso hasta el 4 de octubre. De no ser así, lo que dijo el primer ministro César Villanueva es que se estaría considerando como que no le han dado el voto de confianza. O sea, hoy el fujimorismo, el Congreso en general, podría votar a favor de darle este voto de confianza al gobierno del presidente Martín Vizcarra, pero el presidente dice que no, eso no cuenta mientras no se aprueben estos 4 proyectos en su totalidad hasta el 4 de octubre. ¿Por qué hasta esa fecha? Porque sería que a partir de ese momento cuenten los días para que se pueda desarrollar el referéndum y consulta popular sobre estos 4 proyectos de reforma de la Constitución el próximo 8 de diciembre, junto con la segunda vuelta de las elecciones regionales. Entonces,
es ahí que queda pendiente entonces no solo del voto de hoy de los congresistas, sino también de la celeridad con que se le dé a estos proyectos. El fujimorismo lo que ha dicho ellos que es que ellos sí están colaborando para poder avanzar con esta reforma, pero que sin embargo no están de acuerdo con esta confrontación que dio el presidente Martín Vizcarra en las calles. En tanto, la gente ya no le tiene confianza al Congreso, otros incluso tampoco al gobierno central, y lo que están pidiendo es una reforma de la Constitución y que se cierre el Congreso, que se convoquen a nuevas elecciones generales. Ese es el sentir de las calles, tanto así que de acuerdo a lo que ocurra el día de hoy, mañana se estará reuniendo el Consejo Nacional, el Comando Nacional Unitario de Lucha, CENUL, para convocar a nuevas jornadas de protesta para los siguientes días, Giovanni. Jaime, fundamentalmente la indignación va creciendo porque 40 días, propuestas dadas a conocer, todo estancado, y de momento cuando lo presiona el presidente y dice, bueno, disolvemos el Parlamento, comienzan a actuar. ¿Qué más dicen los ciudadanos sobre ese parecer? ¿Habrá un actuar de doble rasero en torno al Parlamento? Sí, hay una preocupación no solo en la población, sino también en algunos especialistas, algunos congresistas de las bancadas progresistas que dicen que, bueno, esto se puede aprobar hasta el 4 de octubre, pero la pregunta es, en las comisiones, antes de llegar al pleno de estos proyectos de ley, ¿se pueden hacer algunas modificaciones que den lugar a que se desnaturalicen los proyectos de reforma? Y ello, obviamente, genera también la desconfianza de la población. Ya ha sucedido un hecho, por ejemplo, en el proyecto de la bicameralidad del legislativo se había incluido un punto en el que se decía que los parlamentarios, cuando sean candidatos, no tenían la obligación de presentar declaraciones juradas de sus bienes o de sus antecedentes, algo que en realidad fue bastante rechazado, no solo por congresistas de los bloques de izquierda, sino también por la población en general, lo cual, como tú decías, ya genera el desencanto e incentiva sobre todo al rechazo de la clase política. Por eso es que hoy día nosotros también salimos a las calles después de darle seguimiento a esta sesión del Congreso, y la gente lo que nos decía, no confiamos en el Congreso, que lo cierren de una vez y que se convoque a nuevas elecciones. Propuesta que estaba trayendo el presidente Martín Vizcarra. Pues vamos entonces con mucho más de esto. Gracias, Jaime, desde Lima, Perú, con todos los detalles. Y hay que decir que en este contexto que nos narra Jaime, miles de ciudadanos salieron la víspera en la noche a las calles de la capital para mostrar así el apoyo a las reformas anticorrupción que han sido impulsadas por el gobierno de Martín Vizcarra. Movilización denominada Reforma Ya, que respaldó la decisión del mandatario. Así es como los manifestantes exigían la renuncia de estos legisladores y también la realización del referendo previsto para el 8 de diciembre. Medida impulsada también por Vizcarra y que busca legitimar entre la población los cambios constitucionales que se puedan realizar. Represento a fiscal corrupto, a eso yo represento, a toda la corrupción que hay en nuestro país. Y tiene que acabar, porque tienen que irse todos tienen que irse. Ahora revisemos entonces detalles de esta reforma anticorrupción impulsada por Vizcarra. La primera de estas 4 reformas planteadas es precisamente la prohibición de la reelección de los congresistas, un punto que repercute de manera directa sobre las pequeñas cúpulas de poder dentro del Parlamento peruano. Segunda, retorno a la bicameralidad del Congreso. Tercera, fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, y esto quiere decir que ningún partido político puede ser financiado bajo la figura del anonimato. Y por último y cuarta, la reforma integral del Consejo Nacional de la Magistratura, ente que nombra, depone jueces y también fiscales en Perú. Así las cosas en el Perú es el tema que teníamos para comenzar nuestra jornada de hoy. En redes sociales le preguntamos, ya usted lo ve en pantalla, la cuenta de Temas del Día, Temas Telesur, y decimos: México, 10º país en población, 125.3 millones de personas. Hay 483 viviendas en riesgo en espera de demolición. Alcaldías dañadas hasta el momento, las que más han sentido este golpe han sido las de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán.
es importante que preguntemos a esta hora en lo fundamental. ¿Qué hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto a un año del sismo del 19 de septiembre de magnitud 7.1? La opinión está para que usted, a partir de este momento, nos pueda escribir a nuestra cuenta @temastelesur, @YosvaniTelesur. Temas del día a la espera de su opinión. Acompáñenos. Y también tenemos reservado para hoy nuestra imagen del día. Nos lleva hasta Pyongyang. ¿Por qué? Porque allí los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur firmaron en su segunda jornada, como pueden apreciar aquí en pantalla, este encuentro en la tercera cumbre intercoreana. Están firmando así este pacto que tienen en pantalla, que es un pacto militar, importante decirlo, ayudará a ese proceso de desnuclearización dentro de la península coreana, y ya también trascienden durante esta jornada en redes sociales, después de esta foto que se ha hecho viral, pues precisamente cómo las familias van a reencontrarse. Lo hacen y, por supuesto, están allí los corazones latiendo por una sola península dividida desde hace muchos años, y ya ustedes ven, al menos el diálogo está resultando y ya se van consiguiendo logros. Estamos de vuelta con mucho más de temas del día. Nos vamos hasta la Argentina. Segundo tema, la víspera fue liberado el dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois. Estaba detenido, recordemos, en una manifestación en la cual exigía la excarcelación de 2 compañeros integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la MTE. Pero ¿por qué fue detenido? ¿Cuál ha sido el impacto de este suceso? Conozca mucho más con nosotros en Temas del Día. Aquí están las imágenes referenciales de lo sucedido en el marco de un creciente descontento que se está dando al interior de la Argentina por las medidas anunciadas por el gobierno de Mauricio Macri. Así sucedía durante una protesta. La jornada anterior fuera detenido de manera arbitraria el dirigente de la Central de Trabajadores de la Economía Popular, de la CETEP, Juan Grabois, junto a otros 2 líderes sociales, Rafael y también Jacquelina. Los encarcelamientos se produjeron cuando se manifestaban por la libertad de 2 militantes del Movimiento de los Trabajadores Excluidos y 5 trabajadores senegaleses detenidos. Finalmente, los dirigentes fueron liberados gracias a la presión popular que se dio en las calles, en las redes sociales, en todas partes. Cientos de ciudadanos se manifestaron, convocaron para verse frente a la comisaría junto a los diputados y a los representantes de la política nacional. Desde allí, toda esa fuerza hizo que les pusieran en libertad. Pero escuchemos sus voces hasta ahora. Personalmente llegué para ejercer mi rol como abogado y fui detenido de manera arbitraria, con golpes, con insultos, y aquí estamos junto a trabajadores migrantes de Senegal, junto a militantes sociales, a Rafa, secretario general de la CETEP Capital, a Sergio, presidente de la Federación de Cartoneros y Recicladores, a Alejandro Valiente. Hemos sufrido todo tipo de maltratos, nos han detenido de manera absolutamente arbitraria y hemos sido hostigados por nuestra pertenencia política y organizativa. Entonces, nosotros le pedimos al pueblo que haga sonar el repudio por estos actos de intimidación que se dan en el marco de la entrega de nuestro país al Fondo Monetario Internacional, el saqueo de nuestros recursos, el hambre y la miseria de las mayorías populares. Así estábamos escuchando lo que decía el dirigente luego de haber sido detenido. Más tarde, después de su liberación, el líder social agradeció el apoyo recibido y también hizo un llamado a la unidad. Lo hizo saber a través de su cuenta en la red social Twitter cuando expresaba el dirigente: ojalá el enorme marco de unidad que se congregó bajo la lluvia para defender a un puñado de laburantes y luchadores que son luchadores sociales de un gobierno autoritario, se conserve esta unidad para defender también al pueblo argentino del saqueo, de la miseria que ha sido planificada. Gracias, así se expresaba en las redes sociales en las últimas horas. Y otro de los liberados, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, denunció el maltrato hacia los migrantes senegaleses que fueron detenidos durante esta misma jornada. Así lo dijo, así lo ponemos a su consideración. Bueno, digamos, ustedes habrán informado cómo fue que detuvieron a los compañeros senegaleses. Tardaron muchísimo en salir. Juan lo expresó muy bien. Yo creo que había una decisión política de demorar. Lo que pasa que, bueno, la organización popular
y abajo de la lluvia hemos demostrado que no íbamos a quedar hasta que lo liberen al último compañero. Tuve la posibilidad de entrar, los compañeros senegaleses estaban muy mal, muy asustados, digamos, muchos no manejan el idioma, hace muy poco tiempo que están acá y se la rebuscan como pueden. Bueno, y así es como los trata el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y por supuesto como una estrategia general de dejarte sin trabajo, porque no solo los trabajadores senegaleses son reprimidos, sino que la mayoría de los trabajadores de la vía pública. Y además de estas reacciones que vemos así en el lugar de los hechos, hay miles de reacciones también en redes sociales. Estoy revisando aquí y bueno, lo que dicen es mucho. Usted lo puede revisar también siguiendo estas cuentas, siguiendo estos avatares que se han puesto pues en la ofensiva durante las últimas horas. Pero más allá que le contemos nosotros, que usted pueda revisar, vamos a escuchar el criterio de nuestro corresponsal, Edgardo Esteban, desde el lugar de los hechos con todas las precisiones. Edgardo, bienvenido, cuéntanos más. Te saludo y saludamos a toda la audiencia de Telesur en esta tarde de miércoles y como bien decís, el repudio no tardó en llegar a lo que significó esta represión desmesurada que tuvo el dirigente social Juan Grabois, que encabezó justamente la defensa de vendedores callejeros que habían sido reprimidos por parte de efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires con gas pimienta y con gas lacrimógeno en función justamente de tratar de defender sus elementos en una situación que todavía no se justifica por qué fue de tal brutalidad a partir justamente de tratar de defender sus derechos. Esta represión que va creciendo día a día en la República Argentina ayer se vio reflejada con esta detención de un referente que no es menor por su vínculo con el Papa Francisco, por lo que significa su lucha, por lo que vemos a diario en las calles, marcando justamente esta alternativa de reclamar y que hoy también se realizó hasta hace pocos minutos en estas calles de Buenos Aires, encabezada por el propio Juan Grabois, pidiendo ayuda para los comedores sociales, fondos para poder darle alimentos a esos sectores más vulnerables que están padeciendo la crisis, que están quedándose sin trabajo y que marcan de alguna forma esta protesta callejera de todos los días que también se ve en paralelo cómo es reprimida por parte de los efectivos de seguridad a partir de las políticas que implementa el gobierno de Mauricio Macri. Lo cierto es también que Grabois ayer acompañó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a tribunales en su declaración con relación a la causa del dinero K, marcando justamente este apoyo que tiene de alguna forma indirecta lo que es los sectores sociales, pero también de las propias autoridades del Vaticano en función justamente de ver esta situación de presión y de manipulación política que hay hasta en la propia justicia y que se ve reflejada por estos días aquí en la República Argentina. Muchas gracias, Edgardo Esteban, con todos los detalles desde la Argentina. Y si bien ya hemos conocido la situación sobre este encarcelamiento y posterior liberación que se tuvo recientemente, como lo decía, por la presión popular que se estuvo generando en torno a Grabois, también existe una realidad no contada sobre este sistema penitenciario argentino. Queremos traerlo también como parte del tema porque hay cifras que queremos reflejar. Hay un informe de la Procuraduría Penitenciaria del país que solo en el año 2017 dijo que hubo más de 5.000 casos de tortura y también de abuso en el interior de las cárceles. Esta es la cifra exacta. Asimismo, más de 3.000 personas sufrieron de agresiones físicas, privación de atención médica y de alimentos, aislamiento y amenazas, entre otros tratos vejatorios. Resultan especialmente alarmantes los 1.189 casos de tortura bajo custodia policial que, a decir de expertos, confirma que la tortura en el sistema penal argentino es un elemento estructural, extendido y persistente. Todo ello en el marco de la precarización del endeudamiento y la crisis del neoliberalismo que vive de manera general ese país. Mucho más para revisar, pero vamos a ver qué dicen nuestros corresponsales en un solo tuit desde las redes sociales. Aquí lo tenemos. La información en su pantalla. Ignacio Lemos desde el Brasil nos dice en su cuenta @LemosTelesur. Fernando Haddad, candidato de Lula, creció 11% en 7 días. Encuestas que anticipan una segunda vuelta entre un progresismo que quiere retorno inmediato tras el impeachment y un neoliberalismo que en versión supremacista busca sobrevivir a la catástrofe electoral de Temer. En Temas Telesur, todos los detalles y estos dos rostros que son los que se mueven al día de hoy.
Fernando Francia, desde Costa Rica, nos dice, inician reuniones entre huelguistas y conferencia episcopal para explorar el diálogo entre el gobierno y los sindicatos con fines de terminar la huelga. Así lo está haciendo saber nuestro corresponsal. Y también tenemos mucho más para contarle. Nos vamos hasta Cuba, donde Alien Fernández, nuestro corresponsal, nos dice, activistas se reúnen a partir de hoy en La Habana para debatir sobre realidades y desafíos de la proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz a casi un lustro de esta iniciativa. Así lo hace saber en la cuenta de Cuba Minrex, también la de ISRI Cuba y Temas Telesur, contándole todos los detalles. Vamos por más. Para eso, nuestra casa informativa Telesur nos trae también los detalles. Estados Unidos, presidente Donald Trump anunció que sostendrá pronto un encuentro oficial con su homólogo norcoreano Kim Jong-un. Nos reuniremos pronto, así lo dijo, lo hemos citado, así expresaba el mandatario estadounidense en una rueda de prensa, haciendo alusión a ese encuentro a futuro que parece pudiera ser cierto. Vista la información de nuestros corresponsales de nuestra casa también Telesur, vamos al tema en desarrollo, nos vamos por ello hasta México. Se cumple ya un año de aquel sismo que afectara a varios estados de ese país. Los damnificados se mantienen con su denuncia, sobre todo por el incumplimiento por parte gubernamental y específicamente en la figura del presidente Enrique Peña Nieto. Muchos de los ciudadanos que resultaron damnificados se mantienen en condiciones precarias, así lo han dicho. Vamos con más detalles de la información. Para ello sumamos a nuestro compañero de labores, corresponsal en México, Pablo Pérez García. A esta hora la bienvenida, Pablo, cuéntanos. Pues a 365 días del sismo que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017, nos encontramos aquí en uno de los campamentos donde habitan todavía muchos de los damnificados de los multifamiliares Tlalpan, justamente el complejo de edificios de donde se originó la organización Damnificados Unidos. Nos encontramos con alguien de la organización que nos va a comentar cómo se recordará este día por parte de los damnificados. ¿Me puede decir, por favor, su nombre? Elizabeth Ochoa Méndez, de Damnificados Unidos, de aquí del multifamiliar Tlalpan. ¿Cómo van a recordar ustedes este aniversario? Pues miren, en la calle. Lo vamos a recordar aquí en la calle. Seguimos luchando por regresar a nuestros hogares con la confianza y la tranquilidad de que van a estar bien reforzados y van a estar reconstruidos el 1C que colapsó. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Pues no es una celebración, sino es un recordatorio a las autoridades de que seguimos en la calle y vamos a hacer una misa a las 12 del día para recordar a nuestros seres vecinos que fallecieron aquí en el sismo. Posteriormente guardaremos el minuto de silencio, haremos una cadena humana y a la hora que suene la alarma sísmica guardaremos silencio. Posteriormente se hará un pronunciamiento donde daremos nuestro sentir y a las 4 de la tarde está programada una marcha que saldrá de Avenida del Taller con dirección a el Zócalo. Muy bien. Pues muchas gracias. Ya vemos, esto no es una celebración, es una conmemoración que se hará en la calle, donde lamentablemente todavía tienen que vivir muchos de los damnificados del sismo del 19 de septiembre, en donde, ya sabemos que hay más de 7,000 edificios fueron afectados, de los cuales 411 requieren demolición y solamente 64 hasta ahora han recibido este procedimiento. Y de todos ellos, solamente 3 han iniciado una reconstrucción a 12 meses del sismo que sacudió a la Ciudad de México. Muchas gracias, Pablo, nuestro corresponsal en Ciudad de México, con todos los detalles de esta realidad, también con las voces de los afectados. Desde el inicio del programa preguntábamos y lo traemos a esta hora junto a usted. ¿Qué era lo que estábamos preguntando? Lo tenemos listo para usted. Hablábamos así de México, 10º país en población, 125.3 millones de personas, hay 483 viviendas en riesgo y en espera de demolición. Alcaldías más dañadas, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán. ¿Qué hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto a un año del sismo del 19 de septiembre de magnitud 7.1? La opinión está en sus manos.
podría escribirnos y seguirnos diciendo. Más allá de lo que podamos contarles hoy, de lo que dicen los usuarios hoy, también usted tiene la posibilidad de responder en las próximas 24 horas. Salvatore nos dice a esta hora, Ejecutivo realizó visitas a los lugares donde hubo afectaciones por el sismo. Sin embargo, tras la visita no se concretó ningún plan de reconstrucción, pues se evidenció la falta de preparación gubernamental ante ese hecho. Y los mexicanos siguen sufriendo las consecuencias. Una de las opiniones que traemos a pantalla, traemos más. Miguel Bolaño nos dice, no hizo nada, seguramente todas las donaciones del exterior del mismo México y del gobierno fueron a parar a manos de políticos corruptos que se lucran con el dolor y la desgracia de los pobres, algo normal en países como México o Colombia, donde ser pillo paga, dice este usuario. Avanzamos por más. Otro de los usuarios a esta hora, Yaolt, dice, no hizo gran cosa porque él es corrupto como todo su partido. Tienen varios casos de corrupción donde los jueces cierran los casos a pesar de las pruebas. Lucraron con el dinero de las donaciones, pues sigue existiendo muchos damnificados allí. Así lo estamos viendo, así les hacíamos la pregunta y ustedes también respondieron. Hay 24 horas más para que pueda responder también. Nuestra pregunta queda así en las redes sociales, @temastelesur, @YosvaniTelesur. Tiempo de casi llegar al final, pero antes de irnos queremos traer nuestro video web del día. Producciones audiovisuales que usted puede siempre seguir y si le gusta, pulgar arriba y compartir. Desde nuestra cuenta en Facebook, @VideosTelesur, le mostramos un robot submarino que tiene una duración de 8 horas y también capacidades de visión por computadora que permite monitorear y mapear áreas de arrecifes. Así nos vamos. Gracias por acompañarnos. Estos fueron los temas del día. Hasta mañana.